Bueno, mi nombre es Jorge Giacosa. Agradezco a la organización por haberme convocado para esta reunión y agradezco a mis compañeros panelistas porque me enteré de muchas cosas. Y antes de empezar también vaya mi homenaje a todos los compañeros que han quedado en el camino en esta lucha tan antigua y tan vigente. A mí me tocó, yo tengo casi 70 años, los 70 me agarran con 20 y pico. Y yo vengo de una familia, no digo humilde, pero clase media, inmigrantes, buena gente, muy buena gente. Lo que pasa es que a nivel de diversidad y todos estos temas nadie entendía nada y yo tampoco. Así que bueno, era otro momento. Pasé una adolescencia bastante torturada con todo este tema de la homosexualidad. Yo era homosexual de siempre, pero bueno, ocultadísimo. Terror de que se me llegara a notar. El amaneramiento, como vos decías, pero cuidarse de los gestos y ese tipo de cosas era cotidiano. Así que nada, tuve ese tipo de adolescencia muy torturada, horas mirando el techo, fantasías de suicidio y todo ese tipo de cosas. Luego, salido ya del colegio secundario, entré en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Antropología. Ahí empecé a vivir el clima de época que se estaba gestando en ese momento. Y igual no duré en la facultad, hice media carrera nada más, básicamente porque yo no me sentía bien conmigo mismo, no había nada que pudiera encarar. Si uno no está bien consigo mismo, no hay nada que se pueda hacer. Hasta que pude entender poco a poco cómo eran las cosas. El primer camino fue empezar a asumir lo que a mí me pasaba. Nosotros no hablábamos de salir del closet, era una expresión que no se nos hubiera ocurrido nunca en aquel momento. Nosotros hablábamos de asumirse homosexual. Nosotros hablábamos de homosexualidad, tratábamos de salir del puto. Y entonces, bueno, yo en ese largo andar y andar empecé a trabajar en una librería en la calle Corrientes, principios de los 70. Mi horario de trabajo era de las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Entré un poco en la noche de la calle Corrientes y de toda esa cosa que estaba pasando. Era una librería por otro lado, así que había una gran circulación de gente muy interesante. Fausto. En realidad Martín Fierro, que también era de la cadena de Fausto. Y sí, venían muchos escritores, mucha gente. Manuel Puig, por ejemplo, era un habitué, un tipo sumamente divertido, un tipo genial. Y bueno, en esa librería un día me cruzo con un libro que se llamaba El homosexual y su liberación. Y fue la primera vez que leí algo así. Era un libro de ese momento, americano, por ahí si lo leo hoy me parecería una pavada americana, pero en aquel momento, bueno, a mí me hizo bien leerlo y me hizo entender una serie de cosas, y entre ellas me hizo darme cuenta de que la gente más interesante que se movía en todo esto es los que hacían de esta historia una militancia. Ahí empieza un poco mi búsqueda de ese FLH del cual había escuchado hablar, pero bueno, era una organización clandestina, todo era clandestino. Todo lo más interesante, obviamente, era clandestino. Esas reuniones que vos decías en un departamento, eran cosas que uno hacía escondidas. Me llevó un tiempo ubicar al grupo, preguntándole a todo el mundo a ver si alguien sabía algún contacto, hasta que alguien me supo pasar un teléfono.
Llamé a ese teléfono y bueno, me convocaron, era un sábado a la tarde, estoy hablando de fines del 72, del verano 72-73. Me convocaron a una reunión un sábado a la tarde, estaba yo y otros dos más que les interesaba el tema del frente, y fue en la casa de Ernesto Quesureras, y el otro que estaba en representación del frente era Néstor Perlonger. Néstor Perlonger, yo en ese momento no lo conocía, era un poco era el factotum, el alma mater de este grupo Eros, que dentro del Frente de Liberación Homosexual era el grupo más numeroso y más combativo, era el grupo que estaba en la calle. Es así que yo entro como de cabeza al grupo Eros, y nada, así empieza mi militancia en el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, en un año del 73 que fue movido. Es el año donde, bueno, que clausura un periodo dictatorial, que el peronismo gana las elecciones, sube Cámpora al poder, luego Cámpora le abre la puerta a Perón, que regresa de su exilio. Cae Allende en Chile. Fue un año movido. Yo participaba de estas reuniones del Frente, hubo algunas reuniones en mi casa también, y digamos que bueno, el Frente de Liberación Homosexual termina haciendo su aparición pública en la ascensión de Cámpora al poder. El 25 de mayo del 73, el Frente de Liberación Homosexual se hace presente en la Plaza de Mayo a cara descubierta, seríamos 15, con nuestra bandera para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, que son dos versos de la marcha peronista, y que aún hoy en la marcha gay sigue estando esa consigna en más de un camión. Después de eso también participamos de Ezeiza, de la avenida de regreso de Perón al país, lo que termina con la masacre de Ezeiza, lo que se conoce hoy como la masacre de Ezeiza. Lo interesante del Frente de Liberación Homosexual es esa comprensión que tenía sobre todo Perlonger, de que la salida era política. Nosotros buscábamos insertar nuestra lucha, nuestra pequeña lucha, esa lucha que no era tenida en cuenta, como vos decías, el sexo era como que no. La revolución siempre pasaba por otro lado muy alto, muy elevado, digamos, una cuestión como la sexual, bueno, vendría después, era como secundario, como era secundario el feminismo. Se ejercitaba, pero no se debatía. Claro, no había espacio para eso, no todavía. Nosotros no éramos un grupo muy grande, pero bueno, hacíamos... ahí. Sí, bueno, Perlonger era el principal y después una serie de gente, bueno, te puedo nombrar un montón, Rubén Mettini, Rafael Seguí, qué sé yo, son todos nombres. Si te interesa, hay uno de los militantes, es Sergio Pérez Álvarez, que todavía sigue dando vueltas por ahí, y Sergio Pérez Álvarez tiene un registro total de cada uno que pasó por el Frente. Lo cual es importante, porque hay muchos que hoy les encantaría haber pasado y no estuvieron. El Frente de Liberación Homosexual, como su nombre lo dice, era un conglomerado de grupos, era un frente. Me gustaría hablar de cuál fue el primero de esos grupos. La lucha acá homosexual, hablo de homosexual porque en ese momento no había otra cosa. Travestis no existían, existirían, pero abajo del ropero. Igual que lesbianas, en realidad había uno de los grupos, era el grupo Safo,
pero bueno, no creo que fuera muy numeroso. Yo nunca conocí a nadie de ese grupo. Estaba otro grupo que eran los anarquistas, el grupo Bandera Negra, que eran dos, por ejemplo. Eran grupos y grupúsculos que conformaban ese Frente de Liberación Homosexual. Nunca hubo una reunión general, un plenario general de ese Frente de Liberación Homosexual. El primer grupo del que yo hablaba nace a fines de los 60 y se llama Nuestro Mundo. Nuestro Mundo lo funda Héctor Anavitarte. Héctor Anavitarte está exiliado hace muchos años en Madrid, un tipo muy interesante, de una gran militancia, y él es el que funda. Él trabajaba en Correos, estaba metido también en el sindicato de los empleados de Correos, militante de toda la vida, y junto con otro, dentro del grupo de los militantes del sindicato, forman ese grupo Nuestro Mundo, otro grupo clandestino. Se reunían en la casilla de un guardabarrera, una cosa así. Yo creo que ese inicio de la lucha gay es muy interesante, ese lazo ya desde el vamos entre el sindicato y entre la lucha social y la lucha por la liberación homosexual. Después se fueron generando otros grupos ya en los 70, y bueno, este grupo Eros es un poco un desprendimiento de un grupo que se llamaba de los profesionales, que eran más intelectuales y que producían material teórico. El FLH es heredero, aparte de todo lo que estaba pasando en ese momento tan importante como, bueno, que ya había ocurrido el mayo francés, y no nos olvidemos tampoco de California. En California estaba el Flower Power en todo su esplendor, y nosotros éramos un poco... acá no pasaba nada, acá no llegaba nada de todo eso, pero bueno, por lo menos uno escuchaba que en otros lugares algo así estaba pasando, toda esa liberación de los cuerpos, de la sexualidad, y el Frente es un poco heredero de eso. Y por otro lado, en New York había, en los años fines de los 60 también, había un bar de travestis que se llamaba Stonewall, que es el que protagoniza en un momento lo que se conoce hoy como la revuelta de Stonewall. Stonewall es muy importante, es un hito total en la lucha por la liberación homosexual. Había racias habitualmente, como las había acá, como las había en todo el mundo, en todos los boliches gay, nada más fácil que ir y llevar a toda la gente presa. Era algo muy aprobado socialmente. Lo que pasó en Stonewall una noche es que las travestis dijeron basta y empezaron a pelear, y la pelearon muy fuerte de manera tal que la policía quedó adentro del boliche y la gente afuera, y empezaron a llegar refuerzos de toda la isla. Así que quedó la policía sitiada como 3 días, fue toda una revuelta. Y eso tuvo el valor de encender esa mecha en todo el mundo, porque hasta ese momento la lucha era un poco de saco y corbata, era una lucha de, bueno, si nos portamos bien, a lo mejor nos toleran. Las travestis realmente mostraron otro tipo de lucha, que el combate pasaba por otro lado y tenía que ser un poco más activo que el saco y la corbata. Y el Frente es un poco heredero de eso, y sobre todo el grupo Eros, que es el que estaba en la calle y que era el grupo más combativo, es heredero de Stonewall. Nosotros entonces, llegado ese año, llegado el 73, las elecciones y todo, gana el Cámpora, gana el peronismo con enormidad, cantidad de votos. Nosotros también estábamos con ese movimiento. En ese momento era, digamos, como que la universidad, los estudiantes universitarios, un poco habíamos descubierto que el pueblo era peronista y que, bueno, que ahí algo pasaba. Entonces, que el hecho que estuviéramos en la Plaza de Mayo cuando sube Cámpora al poder era como lo lógico.
Hoy eso es historia, era la primera vez en América Latina que un grupo de estas características de gente gay se hiciera presente en un acto de neto corte político, como es la asunción de un presidente, y sobre todo un presidente como fue Cámpora, un momento como ese, esa asunción al poder. Y el Frente de Liberación Homosexual participaba de todo eso. Nuestra bandera decía: para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, Frente de Liberación Homosexual, y también decía en esa misma bandera: libertad a los presos políticos, que era la consigna de esa plaza que termina yendo a Devoto a sacar a la gente. O sea que el Frente tenía esa imbricación. Lo que pasa que no encontrábamos lugar, no éramos tomados en serio, tampoco éramos perseguidos, no éramos tomados en serio. Me acuerdo una vez que hubo un acto en la Facultad de Derecho y bueno, leían todas las adhesiones que habían llegado, entre ellas la nuestra, que se les había filtrado. Y cuando apareció Frente de Liberación Homosexual hubo una carcajada general en la sala, digamos que éramos una cosa rara. Faltaban muchos años para que hubiera una comprensión tan cabal como hay ahora de que esa lucha de las minorías es parte de esa lucha mayor por la liberación. Bueno, más o menos ese es el recorrido, llegado ya cuando empieza a funcionar la AAA, cuando ya cae la Isabelita, cuando suman otra vez los militares, ya nosotros que aquel 25 de mayo festejábamos sí, cierro ya. En aquel momento, cuando estuvimos en esa Plaza de Mayo, ninguno de nosotros pensaba que lo peor aún no había llegado. Estábamos festejando, pensábamos que ya se había terminado la dictadura militar. Bueno, la consecuencia fue que obviamente toda movida se disolvió, todo se desparramó. Néstor Perlonger, que estuvo preso en Devoto 3 meses, emigró a Brasil. En Brasil Néstor hace la carrera de antropología, era acá sociólogo, un tipo sumamente inteligente, poeta por otro lado, de alto nivel, que en ese momento nadie daba 2 hojitas por su poesía, y aparte era una loca muy divertida. Néstor era genial. Pero bueno, en ese momento ya terminó todo, hubo que esperar hasta la llegada de la democracia para que surgieran entonces grupos como la Comunidad Homosexual Argentina. Otra figura importante en esta trayectoria de la lucha gay es Carlos Jáuregui, a quien vos le dedicaste un libro, ¿no? Yo lo tengo, sí. Carlos Jáuregui es muy importante, fue el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, pues ok, estábamos en democracia, pero las cosas para nosotros seguían igual. Racia seguía habiendo. ¿Querías preguntar algo? Sí, no, estaba también el grupo de Acción Gay. ¿Cómo? El grupo de Acción Gay también estaba. En los años 60, y además, sí. Yo ahí ya no conozco tanto. Sí. También con Michael. Sí, sí. Yo ya no participaba tanto de la lucha, de esa lucha gay, yo ya estaba más en otra cosa. Pero bueno, nada, esa es más o menos la trayectoria de la movida gay en este país, y los contactos que hubo con las feministas fueron importantes. Y nada, tratábamos de hacer alianzas con quien pudiéramos, con quienes tuviéramos los mismos objetivos. Por otro lado, nuestro caballito de batalla, nuestra simple lucha elemental era para la abolición de los edictos policiales. Edictos como el segundo H, escándalo en la vía pública, incitación al sexo carnal, que ese tipo de cosas no eran leyes, eran edictos policiales, o sea que era un cabo el que decidía si te llevaba preso o no, porque estabas infringiendo algunos de esos delitos. Nuestra lucha pasaba por ahí, esos edictos le cagaron la vida a muchísima gente.
Y me gustaría aclarar de que recién se derogan a fines de los 90, si no me equivoco en el año 96. Yo estoy hablando de nuestra pelea en el año 73. Así que nada, faltaba mucho todavía para muchas cosas. Cosas como lo que ocurrieron ahora no hace mucho tiempo, de una ley de matrimonio igualitario o una ley de identidad de género, que es una cosa increíble. Esa ley que nos pone a la vanguardia en el mundo, bueno, en ese momento no se nos hubiera ocurrido jamás, no se nos hubiera ocurrido jamás ese tipo de lucha. Bueno, aparte que mirábamos al matrimonio con un desprecio absoluto, ¿no? Así que la institución familiar no era de nuestras consignas. Así que bueno, nada, esa es más o menos un poco resumida la historia de la movida gay y mi participación en ella fue eso, haber estado en ese Frente de Liberación Homosexual, haber estado en la Plaza de Mayo en aquel 73, en aquel 25 de mayo, me convierte hoy en una especie de reliquia, soy como una pieza de museo, ¿viste? Era uno de los 15 que estuvieron en la Plaza de Mayo con la bandera del Frente. Yo era un militante de base, sigo siendo muy básico, así que yo no participaba en las grandes ligas, en las grandes reuniones, en esas reuniones, por ejemplo, con las feministas o con los sindicatos, que tuvimos algunos encuentros también, a ver dónde podíamos encajar, quién nos podía dar cobertura. Y bueno, nada, yo era nada más que un militante del grupo Eros y encantado de serlo en ese momento y haberlo sido. Así que bueno, nada, esa es más o menos mi historia y por la cual hoy me han convocado aquí. Gracias.